Hola chicos, ¿cómo están? Acá tenemos la tercera entrega de los videos que para la cuarentena. Vamos a ver la ley de Ohm en corriente alterna. Bien, como ya saben, la ley de Ohm es la ecuación de la ley de Ohm es la que tenemos a la izquierda. I es igual a B sobre R, donde I es la intensidad de corriente de un circuito, o la intensidad de corriente que atraviesa un resistor. B es la tensión aplicada en el resistor y R es el valor de resistencia del resistor. Sabemos que la tensión es proporcional a la intensidad de corriente, o si aumento la tensión, aumento la intensidad de corriente de manera proporcional. Lo mismo si bajo la tensión, va a bajar la corriente, y si aumento la resistencia, va a bajar la corriente en una relación inversamente proporcional y viceversa. En corriente alterna, la ecuación es similar, la única diferencia es que en vez de trabajar con resistencia, vamos a trabajar con impedancias. ¿Sí? Estamos generalizando por si vamos a aplicar la ley de Ohm en algún componente que sea un inductor o un capacitor. Bien, vamos a ver un ejemplo de todo esto. Volvamos al circuito del trabajo práctico o el circuito que usamos en el video anterior. Sobre este circuito vamos a sacar la intensidad de corriente de todo el circuito, el diagrama fasorial de la tensión de alimentación y la intensidad de corriente de todo el circuito y la caída de tensión de cada componente. Bien, vamos a aplicar la ley de Ohm, pero esta vez para corriente alterna, ya que tenemos una fuente de tensión de corriente alterna. Bien, ya sabemos del video anterior que la impedancia de este circuito es 10,6 por E a la J 20 grados. Por lo tanto, vamos a hacer la división directamente. Fíjense que estamos trabajando en la forma polar, ya que estamos dividiendo, de la forma más cómoda. Hacemos por un lado 220 volt sobre 10,6 ohm, volt sobre ohm da amper, 220 dividido 10,6 da 20,75. Y vamos a restar los 0 grados con los 20 grados, ya que son exponentes del número E, ¿sí? Entonces, 0 grados menos 20 grados da menos J 20 grados. Por lo tanto, el resultado de la intensidad de corriente eléctrica de este circuito es 20,75 amperes por E a la menos J 20 grados. Vamos a ver el diagrama fasorial. Vean que 220 está en paralelo al eje real, está sobre el eje real, ya que el ángulo de fasaje es 0 grados. ¿Sí? Y fíjense que, vuelvo para atrás, el ángulo de fasaje de la corriente es menos 20 grados. O sea, el desfasaje entre la tensión y corriente es 20 grados, pero hacia la parte negativa del eje imaginario. Si hubiese sido positivo, estaría por encima del eje real. Y la magnitud del fasor de la intensidad de corriente es 20,7. Bien, fíjense una cosa, se repite el desfasaje entre la tensión y corriente, el ángulo de desfasaje entre la tensión y corriente, con el ángulo de desfasaje de la impedancia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el signo, ya que la impedancia es positiva y la intensidad es negativa. Lo que esto significa es que una impedancia resistivo-inductiva hace atrasar a la corriente con respecto a la tensión, en este caso 20 grados. ¿Sí? Veamos el siguiente diagrama, el diagrama temporal, para que se entienda bien. Fíjense cómo, tomando este punto de referencia, primero la corriente pasa de negativo a positivo y 20 grados después lo hace la corriente. Eso significa que en una impedancia resistivo-inductiva la tensión adelanta la corriente o la corriente atrasa la tensión. Bien, vamos a sacar la caída de tensión de cada componente. Vamos a aplicar la ley de Ohm. Pero vamos a despejar. Ahora, como quiero sacar tensiones, va a ser la intensidad de corriente por la impedancia.
Está en la forma general. Vamos a ver para cada caso particular. Vamos a sacar la ley de Ohm, vamos a sacar la caída de tensión sobre la bobina. Por lo tanto, si aplico la ley de Ohm en la bobina, voy a tener que BL, que es la caída de tensión en la bobina, va a ser igual a la intensidad de corriente de todo el circuito por la reactancia inductiva XL. Con anterioridad sabemos que XL es J10,4 ohm, que expresado en forma exponencial es 10,4 ohm por E a la J90. Ya que estamos en una multiplicación, sigo utilizando la forma exponencial, BL va a ser igual a 20,7 amperes por E a la J menos 20 grados por 10,4 ohm por E a la J90. Recordemos, primero voy a multiplicar los módulos, o sea, voy a multiplicar por un lado 20,7 por 10,4. Y por otro lado voy a sumar los ángulos de desfasaje, ya que estamos en una multiplicación. Entonces voy a sumar menos J 20 grados más 90 grados. Menos J 20 grados más 90 grados da 70 grados. Y 20,7 por 10,4 da 215,3 volt por E a la J 70 grados. Ese es el valor de la caída de tensión en BL. En la bobina, BL. Vamos a la resistencia. La caída de tensión de la resistencia, BR, va a ser igual a I por el valor de resistencia. Recordamos que la resistencia vale 10 ohm, o sea, 10 ohm por E a la J0. Aplicamos de la misma forma que con la bobina, y de resultado nos queda 227 volt por E a la J 0 grados. Lo mismo aplicamos en el capacitor. La tensión en el capacitor va a ser I por la reactancia capacitiva. Recordemos que la reactancia capacitiva es menos J 6,8 ohm, o 6,8 ohm por E a la J 90, menos J 90 grados, ya que es un capacitor. Bien, aplicamos la ecuación con los valores correspondientes. Fíjense que si hago menos 20 grados más menos 90 grados, como hacer menos J 20 grados menos J 90 grados, el ángulo de fasaje me da menos J 110 grados, y 20,7 amperes por 6,8 ohm me da 140,8 volt por E a la J menos J 110 grados. Bien, el diagrama fasorial de las tres caídas de tensión lo dejaremos para el próximo video, donde vamos a repasar la segunda ley de Kirchhoff, donde vamos a ver algo muy importante que sucede. Bueno, chicos, que les vaya muy bien. Nos vemos en la siguiente entrega. Cualquier cosa, ya saben que estoy a disposición de ustedes. Cuídense mucho.